la Asamblea Legislativa, el debate sobre una legislación especial en torno al agua tiene más de 10 años y la discusión actual sobre un anteproyecto ha quedado en el congelador nuevamente debido a la falta de acuerdo en la conformación de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Qué se puede o debe hacer mientras no haya una legislación especial y los mantos acuíferos continúen en descenso? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto en este martes. Gracias por estar con nosotros. Nuestros temas para la reflexión de esta noche: la administración del recurso hídrico en nuestro país, el debate legislativo sobre el anteproyecto de ley del agua y desde luego el litigio entre ANDA y la empresa Tecnia. Está con nosotros esta noche en nuestros estudios Felipe Rivas. Él es el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA. Presidente, bienvenido. Buenas noches, gusto. Buenas noches, William. Gracias por la invitación. Siempre para nosotros es una oportunidad para poder comunicarnos con la ciudadanía. Bueno, son varios temas en agenda, presidente, y me interesa iniciar justamente con este arreglo entre ANDA y la empresa Tecnia, que es un caso que data de 1997, ¿no? Prácticamente tiene más de 20 años. En este proceso ANDA fue condenada a pagar y ahí hay todo un tema en litigio, en un supuesto arreglo extrajudicial. Pero bueno, explíquenos usted en qué estado se encuentra este caso de ANDA con Tecnia y qué implicaciones tiene para ANDA, porque aquí el tema es si efectivamente a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, es decir, al gobierno, tendrá un momento determinado que erogar más fondos. Bueno, yo debo decir que en este caso he dado una declaración muy genérica a uno de los periódicos de circulación que ha sacado una investigación periodística al respecto. Ya tengo limitantes en términos de referirme a los detalles, en tanto que ya está en sede judicial y prácticamente la lesividad ha sido admitida para estudio. Entonces debo de ser prudente al respecto. Los hechos ya fueron descritos. Efectivamente fue condenado Perla en su oportunidad por esta empresa y luego de la condena pues hubo todo un proceso que implicaba que ANDA subsidiariamente tenía que asumir ese monto que creo que andaba en 4.9 millones. Alrededor de eso han sucedido otros hechos y otros, digamos, documentos que son los que nosotros consideramos oportunamente que son lesivos para la institución y para el país y la ciudadanía. Y eso ya se ha presentado en sede judicial y está en su debido proceso. De hecho, ya corresponde a las autoridades competentes pronunciarse, estudiar todos los parámetros, los detalles que están alrededor de ello, y pues serán los que indicarán las siguientes etapas al respecto. Ahora, presidente, pero en todo caso, un poco haciendo como una especie de background sobre este caso, la empresa Tecnia en ese momento exigía 19 millones de dólares. No, ellos tuvieron una, a partir de una situación específica, presentan un recurso para condenar actos de, en ese momento, el ingeniero Perla, y ANDA es condenado por ello por 4.9 millones. Pero subsidiariamente estaba ANDA. Lo que sucede es que en aquel entonces ya había pasado todo el escándalo del periodo y precisamente entonces la condena de 4.9 millones le queda a la autónoma. Ahora, pero ahora se está hablando de 7.4 millones. Sí, esa es la variabilidad donde nosotros consideramos que era lesivo, que ese acuerdo era lesivo para la institucionalidad y para el país. Y eso es lo que ahora tienen que estudiar los jueces y determinar su estatus subsiguiente.
Ahora, entonces, de lo que pueda ocurrir en los tribunales es si se va a proceder a completar el pago de los 7.4 millones, pero depende de lo que pueda haber de resolución entonces. Depende mucho de la resolución. Yo por eso he insistido. Nosotros lo que hemos hecho es hacer el debido proceso. Había una condena, cumplir con la condena. Casualmente cuando yo asumo, pues estaban los pagos finales de esa condena. Se han dejado los fondos en custodia respectivos, pero lo siguiente dependerá del resultado de ese juicio. Es decir, en su momento usted consideró que hasta los 4 y fracción de millones de dólares podía ser procedente, pero de ahí para allá era diferente. Digamos, consideramos, esa fue una evaluación a profundidad que hizo la Junta de Gobierno en el sentido de que no podíamos proceder más allá de lo que era una sentencia judicial. Sí. Y por lo tanto teníamos que acudir a las instancias respectivas para que fuera un juez el que determinara su estatus. Sí, porque bueno, es una gran distancia, ¿no? En términos económicos, 4.9 millones sería para 7.4, o sea, es sí, prácticamente casi el doble. Como 2.8 millones de diferencia, que implicaría mayor erogación y sin un juez que haya determinado eso. Así es que en estos momentos nosotros ya nos limitamos, hemos presentado todas las documentos y por supuesto todo lo que requiera, porque hay suficiente documentación al respecto. Ahora, siempre en el contexto de lo que ocurrió en 1997, esto tiene que ver entonces, presidente, la administración de Carlos Perla, el contrato que hizo con esta empresa Tecnia para instalación de 2 equipos de bombeo, ¿no? Exactamente. Ahora bien, entonces, ya en su caso solo esperar entonces lo que determine la resolución del juez. O sea, nosotros estaríamos esperando que nos llamen, que completemos informaciones, igual aparte de la contraparte, en este caso de la empresa, tendrá que presentar sus alegatos y luego esperar resolución. Lo importante es que los 2 procesos ya están en instancia judicial y a partir de eso tenemos que cuidar todo lo que pronunciemos, todos los manejos y las estrategias que se utilicen para demostrar lo que ya ha sucedido y luego procederá la instancia judicial a dar la resolución y nosotros tomaremos las medidas que ellos así lo consideren. Ahora, de lo que usted ha encontrado hasta hoy, este es el único caso donde se confirma este arreglo extrajudicial en estos términos y donde se anticipa o usted advierte un tema de lesividad para el Estado, ¿o hay otros casos? De lo que hemos anunciado, digamos, ante un juez, es el único caso que, como yo lo dije desde el inicio de la administración, recuérdense que yo entré en abril del año pasado. No había suficiente tiempo como para estar en temas de investigación, además no me corresponde, eso es un tema de fiscalía y de otras instancias, y por lo tanto íbamos a compenetrarnos y concentrarnos en los temas claves que habían sido encomendados por el presidente de la República, como era el tema de fortalecer el suministro, el tema comercial, el tema de las facturaciones inadecuadas que habían, el tema de los proyectos estratégicos, entre otros, y en eso hemos estado. Pero evidentemente donde hayan algún indicio, nosotros tenemos necesariamente que actuar, y no es un acto condenatorio, es simplemente un acto de prever situaciones futuras y poder advertir a las instancias correspondientes. Ahora, su mandato, en todo caso, como presidente de ANDA, obviamente tiene que ver con la administración de Sánchez Serén, que concluye el 31 de mayo. Entonces, este caso podría, digamos, el tribunal podría dictaminar en lo que resta de estos 2 meses, o incluso podría ser hasta después. ¿Va más allá de su administración? Va más allá, eso depende mucho de la instancia judicial, realmente cómo quede y en qué nivel. Normalmente se tarda un poco en todo el proceso, pero la documentación, esto es institucional, recordemos, no es un tema de personal, y al ser institucional hay la suficiente robustez en términos de la documentación y en términos de las instancias que deban de seguir atendiendo el caso, y por lo tanto no corre ningún riesgo. Ahora, díganos una cosa para cerrar este segmento. ¿Los arreglos extrajudiciales han sido más o menos frecuentes en ANDA o no? De los que yo conozca, no. En esos términos, no. O sea, no hemos detectado alguno de esa índole, digamos, que tengan que ver. De ahí no hay ningún antecedente.
por lo menos de los que yo conozco. Sí. Pero ahí evidentemente lo que hubo entonces es un tema de advertencia sobre si es lesivo o no lo que... no, es una demanda de lesividad. Sí. Por lo que ahí se hizo en ese acto, digamos, y hay un aviso para que se investigue de manera integral. Eso es lo que corresponde, porque las instancias especializadas tendrán que ya entrar a la evaluación de toda la documentación y las pruebas respectivas. Por lo demás no hemos detectado ni hemos hecho ninguna, no hemos detectado ningún caso de eso. Lo que sucede es que cuando llegamos efectivamente hay una presión financiera muy alta, no solo en este caso, en el caso de la titularización que hay que estar pagando cerca de 1.4 millones mensuales, etcétera. Entonces eso llamó mucho la atención de que viniera con esa magnitud, digamos, y con ese acuerdo. Bueno, excelente. Nos vamos a quedar en ese punto. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre el anteproyecto de ley de agua que está en discusión en la Asamblea Legislativa, que por cierto es un tema que eventualmente parece que está congelado. Es decir, esta discusión sobre el tema de la Autoridad Nacional del Agua, que es la parte neurálgica y de lo que se habla insistentemente sobre si hay privatización o no, está en congelador. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Felipe Rivas, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado Sanda, está con nosotros en nuestros estudios. Presidente, a ver, hablemos un poco sobre cómo han analizado ustedes toda esta discusión que hay en torno al anteproyecto de ley de agua, sobre todo 14 artículos, ¿no?, en los cuales había ya algún nivel de coincidencia, pero obviamente dentro de los 14 artículos estaba este que tiene que ver la Autoridad Nacional del Agua. Y ahí entonces prácticamente hasta ahí llegó la discusión. El Partido Arena ha dicho que se va a mantener ya al margen de esto, que prácticamente que pase a congelador, que mientras no haya coincidencias pues difícilmente podrían continuar con ese debate. Ahora, de 7 instituciones presentes dentro de la Autoridad Nacional del Agua, había incluido dos no, que es el sector que representa el sector agropecuario y el sector industrial. Pero aquí el tema es, se ha insistido mucho en el tema de privatización. La sola presencia de dos instancias de ese tipo dentro de las 7 da señales de privatización. ¿Cómo lo observa usted? Bueno, definitivamente sí da señales, no solo por su presencia, sino porque al final el ente rector debe ser estatal, tal como está establecido en las normas internacionales y nacionales, y evitar cualquier posibilidad de privatizar las decisiones por el conflicto de intereses. Ahí prácticamente están los dos sectores más importantes que consumen grandes cantidades de nuestros recursos hídricos, y no solo en términos de consumo, sino los llamados a que sean regulados por un ente rector para que hagan un uso eficiente y sostenible del recurso hídrico. Pero yo lo primero que debo decir es, mire, está claro de que, y de la ciudadanía en ese sentido lo tiene claro, de que el agua no debe privatizarse. Está claro que hay un mandato internacional de que es un derecho humano fundamental el agua potable y el saneamiento básico, y que debe de ser gestionado de una manera integral y que se busca la sostenibilidad. Nuestra Constitución lo establece en alguna medida por digamos, lo que sacó la Sala de lo constitucional en su momento. Sin embargo, se debe ratificar, y eso es un punto importante para ir limando, digamos, esas asperezas o esos indicios de privatización. En segundo lugar, debe lograrse tener una ley general de agua en donde quede plasmado este derecho humano fundamental, y sobre todo que se eliminen los vicios, y eso pasa por la autoridad. Ahora que se ha sacado, digamos, el tema, yo creo que no es lo más prudente. El punto es que necesitamos una ley general de agua, necesitamos la ratificación constitucional, y, pero necesitamos eventualmente la Autoridad Nacional del Agua es, digamos, es el punto neurálgico sobre el que ha girado todo. Pero yo creo que ¿cómo superar ese impasse entonces? Pero también ese es un punto que debe
digamos, si se quiere dejarse en el congelador, pero sí también se debe de avanzar en la ley, en el sentido de que habían 92 artículos en la ley general ya consensuados. O sea, se debería de avanzar en la discusión. O sea, es necesaria la regulación, es necesario el marco legal, porque después vamos a hablar de otro aspecto. Porque una cosa es la ley general, otras son, digamos, los reglamentos que tienen que derivarse de ellos, y otro es cómo establecer una política de Estado en agua y saneamiento básico y en la gestión del recurso hídrico, de tal manera que podamos tener seguridad en las próximas inversiones y sobre todo en garantizar la sostenibilidad, y eso requiere políticas de Estado, política y socialmente concertadas. Y entonces luego viene el tema de la autoridad, pero también de las instancias que giran alrededor de la autoridad, porque no es limitar la participación de todos los sectores, sino es quien conduce. Y aquí, como ahora, lo dijo el arzobispo... Pero usted no ve entonces a los entes privados dentro de la autoridad nacional. ¿Usted lo vería más entonces esta estructura únicamente integrada por instituciones públicas? Yo incluso diría que es lo fundamental, que esté la máxima autoridad en las instancias públicas, llámese Ministerio de Salud, por el control de la calidad, Medio Ambiente, por supuesto, con todas las competencias que tiene, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por su misma connotación e impacto. También, ahora no se habla mucho, pero estaba el Ministerio de Obras Públicas por todo lo que es el ramo de la infraestructura pública en el mediano y largo plazo. Sí, en esta propuesta actual no está. No está, y de hecho, por eso algunos dicen, debería estar o no ANDA, pero ANDA es un operador, claro. y como al final de cuentas tendrá que ser también regulado por la autoridad, como lo tienen que ser otras instancias. Pero el ramo de obras públicas incluye CEPA, incluye ANDA y otras instancias que es importante que tengan una referencia desde la lógica de la inversión estratégica de infraestructura pública. Pero hay diferentes, si acaso deberíamos de tener la academia, y yo aquí creo que podría entrar instancias de pensamiento, de investigación como FUSADES, que es al final de cuentas una representación del pensamiento del sector privado. Pero el problema es realmente tener, si se quiere, el vínculo de intereses tan fuertes dentro del ente rector, es decir, el ser juez y parte sobre el recurso vital. Y acordémonos que aquí no estamos en infraestructura, no estamos en otro tipo de áreas, de competencias, en donde incluso está aprobado por ley los asocios públicos privados, como por ejemplo en la infraestructura vial, o por ejemplo en las plantas de tratamiento, donde ahí la ley específicamente sí permite que haya inversión público-privado y por supuesto algún tipo de tramitología dentro de la asamblea, pero que permite esa dinámica. Entonces aquí es clave porque no hay que confundir. He visto los argumentos en las entrevistas que tú has tenido y en otras de los sectores privados que prácticamente tratan de confundir entre lo que es la gestión integral del agua y el operador y los déficits que podría tener o que tiene la autónoma, en este caso ante ANDA. la ausencia de una ley general de agua en este momento, prácticamente todos los reclamos, los palos y lo que sea le cae a ANDA, ¿no? O sea, y siempre ha sido así, y ahí siempre ha estado el sector privado, y ahí el sector privado no se manifiesta, o se manifiesta con un bajo perfil. Entonces aquí es donde tenemos que tener nosotros la consistencia del caso. Antes de los grandes temas de corrupción o de ineficiencia, antes, durante y después, ha estado el sector privado. Hasta la fecha no ha habido una propuesta contundente, consistente, que logre hacer un giro transformador del autónomo. Ahora, pero tampoco ha tenido nivel de incidencia como para, digamos, como para reorientar esas discusiones. Bueno, y si se la está teniendo en la actualidad, en el seno de la Asamblea, la ha tenido en otros aspectos, y antes no se decía nada, pero la representación pública y la representación privada tenían prácticamente la misma agenda. ¿Y sucedió algo al respecto? No, tenemos todo un legado
de las ineficiencias más grandes de la historia y de los hechos de corrupción más altos hasta la fecha desarrollados, incluso judicializados, han sido de ese periodo. Sí. Entonces no es la excusa, o sea, y eso tampoco quita la responsabilidad a la autónoma ANDA de responderle a la ciudadanía de un derecho humano fundamental. Vaya, o sea que no tiene que ser excusa en ninguno de los dos casos, porque también se usa mucho en periodos privatizadores intentar justificar cualquier tipo de falla del ente público para que efectivamente el privado pueda asumirlo. O sea, utilizarlo como argumento. Como argumento y como justificación coyuntural. Sin embargo, podemos constatar a lo largo de América Latina en donde prácticamente el Estado ha tenido que llegar a rescatar a los operadores privados. Argentina es un caso, prácticamente se tuvo que rescatar, ahora la institución es pública, 80% del Estado y 20% de los trabajadores, con indicadores muy relevantes dentro de la administración. Quito, Ecuador, tiene una institución pública, ejemplo en términos de eficiencia y de indicadores, pero también hay operadores privados, pero son pequeños y regulados en este entramado. Entonces habría que tener cuidado en cuanto al operador, pero otra cosa es la gestión del recurso hídrico. Bien, vamos a irnos a una pausa porque sí me interesa que hablemos de este punto que tiene que ver, es decir, mientras está todo el proceso de discusión abierto, pues sí, los reservorios, los ríos siguen reduciendo su caudal, hay menos agua. Usted daba algunas declaraciones y nos va a dar un poco, nos va a refrescar el dato de cuántos pozos se han secado, cuántos están disminuyendo, cuántos metros disminuyen en su caudal. Está pendiente todo el tema de la cobertura total en la distribución del agua potable en nuestro país, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero mientras tanto tal parece que no tendremos por buen tiempo otra vez una ley general de agua. Vamos a la pausa, regresamos. Bien, mientras continúa pendiente esta discusión, es decir, la resolución final a través de una aprobación de una ley general de aguas, presidente, pues sí, los mantos acuíferos continúan reduciéndose, no hay una intervención integral, digamos, en el caso de las cuencas para reforestar y proteger, bueno, el caso concreto del río Lempa, por ejemplo, está pendiente todo el tema de hasta dónde hay posibilidades en este momento no de tener una cobertura total en la distribución del agua potable, todo el tema de la eficiencia en la distribución del agua. Entonces, digo, ¿cómo avanzar entonces en todo esto si no se tiene una normativa especial? Sí, bueno, definitivamente tenemos que asumirlo desde la institucionalidad existente, pero yo antes quiero, digamos, cerrar el capítulo en el sentido de que debemos de continuar e insistir en la ley general, en su ente rector y en toda la normativa y en esa proyección. Mire, hay un tema de crisis hídrica a nivel general. Ya se ha manifestado, Medio Ambiente hizo incluso una presentación de los mapas en las regiones donde hay incluso ya estrés hídrico, es decir, ya en esos sectores prácticamente la demanda supera la disponibilidad hídrica. Hace un año, cuando se publicaron los datos, era interesante ver cómo El Salvador tenía una disponibilidad de 26.000 millones de metros cúbicos a nivel general. En el último informe del Ministerio de Medio Ambiente ahora salen 17.000. Hay una variación considerable. Cuando vemos los indicadores de este mismo estudio de CEPAL, prácticamente el país tiene 474 metros cúbicos por habitante al año. Somos el tercer o cuarto país que tiene menos disponibilidad en América Latina, y el promedio mundial anda en los 6.000 y el de América Latina es de 23.000. Entonces tenemos que hacer conciencia de esa realidad. ¿Por qué? Y con los efectos del cambio climático tenemos los impactos que estamos viviendo precisamente estos meses. Las crisis que tenemos consecutivamente al final de la época seca son producto de que las aguas superficiales han disminuido considerablemente y los pozos también tienden a disminuir. Yo ya he dado declaraciones, hay pozos que han bajado 2 metros y unos hasta 5 metros, que eso ya es peligroso por la poca lluvia o la cantidad de lluvia que recibimos
no logra la infiltración adecuada. ¿Se han clausurado pozos? También hay 25 pozos que ya están fuera, de los que relativamente han estado en uso porque han habido más en la historia del país. Pero eso podría ser una lógica de planificación de acuerdo a cómo está la disponibilidad de los mantos acuíferos y de la radiografía que tengamos de manera completa. No obstante, y por eso algunas colonias sufren, porque hay unas que fueron aprobadas con factibilidad en una secuencia de pozos, pero no hubo planificación. La protesta de San Martín, por ejemplo. Por ejemplo, la protesta de San Martín e Ilopango es el bajo caudal de producción que estamos teniendo en Guluchapa, que esas son 3 fuentes que tenemos: Guluchapa, el Papli y Joya Grande, que es en el sector del lago de Ilopango. Sistemas de pozos y una captación superficial. ¿Qué sucede? Pero todo el país en estos meses de época seca y al final bajan. Ahorita ha bajado aproximadamente un 60%, pero la demanda aumenta porque la gente sigue haciendo riegos, como no hay una autoridad que regule que tú no laves el carro con agua potable, que los car wash no tengan ese uso indiscriminado, que tú no riegues en las mañanas, y una serie de prácticas de cultura de protección del agua, del cuidado del agua, porque es defensa, conservación, pero también cuidado y buen uso. Entonces eso hay que tenerlo muy presente porque nos lleva a estas crisis, por ejemplo. Y tenemos que hacer medidas contingenciales, que es el abastecimiento a través de pipas, y la gente se cansa también de que todo sea a través de este suministro contingencial. Pero ante esa realidad tenemos que tomar medidas, porque también tenemos otras condiciones que no se mencionan, y eso también lo tendría que ver la ley y una autoridad. Por ejemplo, mira, si la minería, aquí por suerte fue prohibida, pero si la minería se desarrolla en Guatemala y en Honduras, y los proyectos que han sido anunciados, o por lo menos enunciados en Guatemala, vamos a tener un impacto tan impresionante en el río Lempa que nos pone en riesgo toda la planta potabilizadora de Las Pavas. Ahora, eventualmente, y ese es un tema regional. Contaminación del río Lempa en este momento, porque algunos sugieren de que sí ya hay vertidos que están llegando. Es que subterráneos ya empiezan al río Lempa todavía no, pero sí hay un estudio y estamos en esa confirmación de las operaciones de las minerías en Guatemala, que nos pueden afectar. Es decir, el país no tendría minería porque está prohibido, pero los vecinos lo tienen. Y lo están explotando, y nosotros podremos pagar consecuencias. Nosotros podemos pagar una consecuencia. De hecho, este es un tema que ya se informó a nivel de las instancias regionales, porque necesita un tratamiento de esta naturaleza, un tratamiento regional e integral. Pero eso es solo como ejemplo de que quien tiene que estar actuando, y mientras tanto, lo que tú preguntabas, ¿qué pasa? Claro. Entonces tenemos que hacer uso de las instancias respectivas, el Ministerio de Medio Ambiente, la Cancillería, el SICA en el sistema de integración, etcétera. Tenemos que ver todas esas instancias. Y en el caso del suministro, por supuesto que en estos momentos tiene que ser ANDA en cuanto al otorgamiento de factibilidades y factibilidades evaluadas correctamente. ¿Cuál es el nivel de cobertura a nivel nacional en este momento? En estos momentos nosotros tenemos una cobertura urbana del 97% y rural del 43%. Sin embargo, en el nivel rural existen las juntas de agua. Hace poco les hemos dado un reconocimiento prácticamente histórico, han sido abandonados por mucho tiempo, incluso se les cobraba su explotación cuando es explotación estrictamente para consumo doméstico. ¿Y se les está apoyando de parte de ANDA? Ahora hay un apoyo, hay una carta de interés social, se hizo una gestión compartida con varios diputados de la Asamblea Legislativa, y la Asamblea tuvo a bien hacer un decreto, y esto es muy bueno porque es un reconocimiento de toda la Asamblea a las juntas de agua, y ahora va a haber una reglamentación que se está haciendo de manera conjunta. Va a haber también unos fondos concursables para apoyar los sistemas en términos de inversiones locales, entre otros factores. Hay unas inversiones adicionales que vienen, 5 millones con cooperación española. Nosotros, a través del Fondo General, ANDA va a ejecutar 11 millones para juntas de agua, cosa que no ha sucedido históricamente como parte de ese reconocimiento, pero de lo que se trata es de una planeación y de un apoyo un poco estratégico para esos niveles de cobertura y de esas tendencias. Esto es importante porque
además tenemos que pensar en los proyectos estratégicos. Nosotros hemos estado trabajando en 36 sistemas, 36 pozos, que los cuales fueron priorizados. Si tú vas a ver las décadas que tuvo de desabastecimiento San Vicente como municipio, tú vas en estos momentos y tenemos cobertura del 100% y todos los días. Si tú vas a algunos municipios de Cuscatlán, incluido San Ramón, Cojute y varios que estaban en ese estatus, también ya lo hemos dado. En algunos sectores del Distrito Italia, Tonacatepeque, San José de las Flores, de ese mismo municipio, también hemos hecho inversiones importantes en el oriente del país. Hay una serie de inversiones que se hicieron bajo este suministro que ha logrado beneficiar a 500.000 de personas, a la par de llevar el proyecto de Las Pavas como proyecto de modernización completa de 1,5 millones de personas. No obstante, esto es precisamente el gran vacío que ha existido. Inversión, digamos, inmediata, de corto plazo, pero también inversión estratégica, y por eso es el estatus actual de no sostener este nivel de cobertura, que sea, por ejemplo, el 97%, que sea para que todas esas familias tengan las 24 horas. Eso no es una realidad, pero sí tienen la cobertura. Ahora bien, en el caso del aumento de la tarifa, digo, como una posibilidad, esto puede ocurrir en términos de que siempre se ha dicho de que hay un déficit y que acá no se está pagando en el país el costo real de metro cúbico de agua. Bueno, nosotros hemos trabajado en una secuencia que es primero lograr una acreditación, la Aqua Rating, que es prácticamente un símil a la CISO, es prácticamente una evaluación de estándar internacional para dar el estatus más objetivo de ANDA. Asimismo, trabajamos un plan prácticamente de mejora a partir de ello y un plan financiero. En el plan financiero está incorporado este tema. ¿Qué significa? Primero, que el Estado evalúe el subsidio y no siga trasladando la absorción de todo el subsidio, que son aproximadamente 70 millones, a la autónoma. Segundo, urge la focalización del subsidio. Es decir, no se puede seguir privilegiando al cuarto y quinto quintil, que tienen más recursos, con un subsidio que no lo necesitan. Y luego modificación del pliego tarifario, pero el pliego tarifario incluso se puede hacer en estos momentos, de las propuestas que están, eliminar tantos tramos que se crearon y lograr mayor eficiencia en términos de ingresos. Pero eso pasa por reingeniería financieras más integrales. O sea, usted dejaría como última opción el reajuste entonces de tarifa. Ese sería después de realizar la focalización, de mejorar este pliego tarifario actual y hacer ajustes de reingeniería, dejaríamos en ese otro momento ya una revisión del pliego tarifario correspondiente, pero siempre y cuando pase porque el Estado reconozca el subsidio que está absorbiendo, porque si no es un círculo vicioso. Al final eso siempre lo termina pagando la ciudadanía de una u otra manera. Entonces, haber titularizado, por ejemplo, al 7.5% o al 7% en esos tramos es realmente un error para una institución que sus flujos son inestables. Eso se tiene que llevar a una deuda de largo plazo, pero además hay proyectos fundamentales que se deben de realizar. Si gusta, lo platicamos después de la pausa, la última pausa comercial, porque sí me interesa también que hablemos en torno a qué es lo que está dejando. Ustedes terminan funciones, digo, la administración Sánchez Serén concluye prácticamente un poco más de 2 meses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda en el tema de manejo del recurso hídrico en este país y qué debe hacer la siguiente administración? ¿Qué sería la recomendación? Vamos a la pausa. Estamos al cierre de 8 en punto. Presidente, sí creo que es importante saber un poco entonces qué es lo que están dejando ustedes en términos de trabajo realizado en la administración del recurso hídrico y qué es lo que encontrará el presidente entonces que asumirá Nayib Bukele a partir del 1 de junio. Es decir, ¿en qué condiciones queda ANDA, por ejemplo? Bueno, lo primero es que se logró hacer un fortalecimiento importante en los puntos críticos. De hecho, de aquí todavía a nuestro cierre vamos a estabilizar más zonas del área metropolitana de San Salvador, un apoyo importante a 500.000 de personas.
un avance en cuanto a la ejecución del proyecto de Las Pavas. De todas maneras, el atraso que tuvo en la Asamblea fue muy considerable y lamentablemente los plazos se fueron hasta el 2020 de acuerdo a todo lo establecido contractualmente. Pero digamos que queda ya en proceso y por lo tanto con financiamiento. Estamos hablando de 88 millones ahí disponibles para eso. También con algunas asistencias técnicas no reembolsables, tanto del Banco Mundial como del BID, ya aprobada para completar estudios y diseños. La cooperación china en cuanto a fortalecer el tema de las pipas o el sistema de cisternas y todo el tema contingencial, e incluso un diseño que ese es muy importante porque es un diseño para potabilizar desde el lago de Ilopango, el Papli. Eso vendría a resolver toda un buen sector del área metropolitana. Y el sistema de pozos, que además va a estar estable, pero que podría dejarse como medidas precautorias si logramos establecer una red de grandes centrales potabilizadoras del área metropolitana. Al interior del país igual, con algunos avances importantes, pero y con una secuencia de diseños. Por eso yo decía, tenemos diagnóstico, planes de mejoras, planes de inversión y la secuencia. ¿Y todo esto se puede hacer sin tener esta ley? O sea, pues ya todo se puede avanzar sin la ley. Lo que sucede es que la ley, si no tenemos un ente regulador, puede haber un uso indiscriminado de las embotelladoras, del sector agrícola. Podrían afectarnos pozos que están prácticamente para el consumo doméstico, podrían afectar las juntas de agua, podría distorsionarse la explotación hídrica, porque hay mucho que no se tiene facultades legales para intervenirlas. Entonces eso, pero sí efectivamente hay alguna secuencia de proyectos que la siguiente administración tiene que enfrentar. Eficiencia energética, y esa es una inversión que se recupera en 5 años, pero que necesariamente pasa por garantizar todo lo que es la renovación de varios sistemas de bombeo. Y esto se recupera no solo porque se garantiza la permanencia del suministro, sino porque hay un ahorro en la factura eléctrica. El sistema de cambio de tuberías, ese también es un proyecto ya formulado y ese es fundamental, sobre todo en las de impelencia. Y el sistema de lectura exacta y cobro justo, que aquí viene con una aplicación tecnológica. Y este es importante porque también se ha mencionado, el sector privado suele decir de que se pierde más del 50%. Y eso hay que tenerle cuidado, porque lo que sucede es que hay más de un 50% que no se factura, porque si fuera pérdida lo que tuviéramos... Ahora, pero es que es diferente la pérdida, porque la pérdida uno la asumiría que es agua que sale a la tierra y se exactamente, por eso es que no hay que pero usted dice prestarse. Que es un problema de facturación. Es más del 50%, y que además son los promedios latinoamericanos, andamos más o menos en los mismos promedios latinoamericanos. Pero ¿qué le pueden decir entonces? Pero es un problema de ineficiencia de ANDA. Son robos de los sistemas. Es ineficiencia. ¿De qué manera? Bueno, y pongo siempre un ejemplo. Nosotros conectando una comunidad marginal en Ahuachapán, y ese mismo día descubriendo una conexión ilegal de un edificio de 3 niveles que tenía más o menos 10 años de no pagar el recurso hídrico. ¿Y esto puede ser frecuente? Y es frecuente, o sea, del 50%, digamos, que hubiera de pérdida, más o menos el 30% es no facturada, pero que se consume. Y por lo tanto, tenemos que aplicar tecnología con macro y micromedición. Ya hay un primer estudio que lo hizo el JICA y hay otro estudio en proceso que actualiza todos estos parámetros precisamente para entrar al tema de fondo. Y eso es lo que no se menciona, pero efectivamente vía tuberías podrían dar en este 20%. Que debe trabajarse, porque ese sí es pérdida de todos los sistemas. Pero es un 20% entonces. Estoy hablando de los promedios que manejamos en América Latina de eso, porque si 50% fuera efectivamente esa pérdida, tendríamos en el área metropolitana, no los San Salvador, área metropolitana, una gran cárcava. Y ustedes saben que cuando se da una media fuga, rapidito se ve su impacto. El agua en eso tiene un impacto inmediato.
Entonces, eso entre otros proyectos que están planteados y que necesariamente se tienen que ejecutar, y por eso insistimos, debe de haber una visión de país, debe de haber un consenso, y en el mejor de los casos debería de ser bajo préstamos de largo plazo, y ahí sí ir midiendo los impactos económicos dada una reingeniería financiera. ¿A cuánto y el otro elemento, la recuperación de deuda? Y el otro elemento clave son las plantas de tratamiento. Ese es un tema país. Hay un diagnóstico del 2016, pero hay oportunidad con varias instancias para hacer ya los diseños finales de las 3 plantas de tratamiento que permitan realmente recuperar y darle el reuso que todo este tema requiere, y eso es muy sensible. Ahora, recordémonos que hay deuda, ya lo mencionábamos, el Ejecutivo debe, también las municipalidades. ¿A cuánto asciende lo que le deben a ANDA en este momento? Aproximadamente, incluyendo alcaldías, instituciones. Y además privados, podrían dar aproximadamente en los 108 millones de dólares. Es bastante alta. Es bastante alta, sí. Pero también hay que decirlo, ANDA tiene deudas a sus proveedores, a la energía eléctrica, y además sí, claro, asume este subsidio a más del 85% de la población, pues tiene ese déficit. Ya, entonces en 2 líneas, parte de lo que hemos conversado es lo que está quedando para la futura administración. No, es que no se puede sintetizar en 2 líneas. Hemos hecho un esfuerzo importante en este periodo, han habido aumentos de cobertura, fortalecimiento, pero hay bastante por hacer, porque el principio es agua segura, agua potable segura, saneamiento básico y una gestión integral. Y eso pasa por un cambio de esquema histórico que ha tenido el país, que es de acueducto y alcantarillado. Es decir, no basta tuberías, no basta estos tratamientos superficiales, sino orientarnos precisamente a este enfoque que está consignado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero el país no puede continuar únicamente así como estamos, sin legislación no puede continuar. Sin legislación, sin autoridad, pero también sin una planeación estratégica de la autónoma, porque hay que asumirlo, como tú dijiste, de lo que tenemos en estos momentos, y son la institucionalidad vigente. Bueno, perfecto, se nos fue el tiempo. Gracias, presidente. No, gracias a ustedes. Buen tiempo, muy amable. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver mañana en 8 en punto. Mientras tanto, les invitamos a que se queden sin su permiso. Buenas noches.